Hola, Analía, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenas tardes. Pues, Perfecto. pues Tú a mí también, ¿no? la verdad es que encantado de conocerte, encantado de compartir contigo este momentito que nos permite la técnica. Y bueno, vamos a charlar un poco para hacerte una pequeña presentación que va a ser para el grupo Divina Humanidad. Y bueno, me han pedido esta colaboración de entrevistarte. Yo todavía llevo la L atrás de prácticas porque no soy un entrevistador profesional, pero espero hacerlo bien. Bueno, Seguro que sí. cuéntame, Analía, Encantada. Muchas gracias por la invitación. yo he tenido la oportunidad de ya dialogar contigo un poquito, ya nos hemos conocido, pero lo más probable es que haya mucha gente, muchas personas que vean este vídeo que sepan poco de ti o no te conozcan. Entonces, te cedo el micrófono para que hagas una presentación sobre tu biografía, de lo que tú quieras contar y que consideres oportuno. Bueno, gracias. Es una enorme responsabilidad esto de presentarse a sí mismo, ¿no? Me suelo presentar con mi profesión. Yo estudié licenciatura en Administración en Argentina, Buenos Aires. Y luego mis inquietudes personales me llevaron a profundizar en mi propio crecimiento personal, así que incursioné de diferentes técnicas a nivel mío personal para mi propio proceso y luego me formé como renacedora, biodescodificadora y hasta que arribé en el coaching, que es donde me siento más cómoda. Así es como me defino como coach holística y hago PNL, hipnosis ericksoniana y me gusta mucho investigar sobre la sabiduría ancestral y me defino como una buscadora de visión. Eres argentina, pero actualmente estás residiendo en España. ¿Desde hace mucho tiempo? Sí, sí, en España llegué en el 99, así que desde entonces vine con una idea estaba haciendo en ese momento la formación de Rebirthing, que ya la había completado en Argentina y solo me faltaba el último módulo. Y como mi maestro lo hacía también aquí, dije, bueno, voy a conocer la tierra de mis abuelos, así que aquí me vine para hacer esa formación y me enamoré de España y me quedé. Aquí me quedé para seguir camino de crecimiento, siempre creciendo. O sea que la vida te trajo desde Argentina hasta España. Yo a veces he oído experiencias, incluso en algunas temáticas de estudio que profundizan con las personas, a veces explican que estas cosas que nos lleva la vida a hacer, de ir a un determinado país, tienen que ver con nuestro pasado ancestral. Es decir, a veces la vida te lleva. Entonces entiendo que este es tu caso, Sí. ¿correcto? Sí, en mi caso es además casi literal, porque yo fui consciente que así eran. Mis abuelos paternos, que eran ambos españoles, mi abuelo era gallego y mi abuela asturiana, jamás volvieron. Se fueron a Argentina siendo adolescentes los dos, cada uno por su lado, luego se conocieron allí, se casaron, tuvieron sus hijos, hicieron su vida. Mi abuela no tenía intención de morir, de volver, incluso ella estaba bien allí, pero mi abuelo murió deseando volver. Y yo siento, de hecho fui muy consciente de que cuando estaba por aquí estaba cumpliendo el sueño de mi abuelo de poder volver a su querida madre patria. Y bueno, pues cuando llegué a Galicia, al pueblo de donde él era, sí que sentí que había cumplido algo que dentro de mi clan nadie había hecho, que era volver aquí. Y bueno, que mi abuelo, por lo menos una descendencia de él, pudiera caminar por sus montes. Yo sé, porque me lo han enseñado, que preguntarle la edad a una dama no es correcto. Pero la siguiente pregunta no tiene que ver con preguntarte tu edad, sino con algo más profundo a lo que quiere llegar después. Cuando tú decides venirte de visita a España y sin saber que te ibas a quedar, ¿qué edad tenías? En ese momento tenía 29 años y aquí cumplí mis 30. Mm. Así que desde Entonces, entonces te hacía esta estoy. pregunta. Ahora, una cosa sí que es cierto que tú, ¿eh? No, no, sigue, 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 sigue. Cuenta, cuenta. Sí que es cierto que lo de la edad es algo que yo no suelo comentar,
Pero porque cuando yo llegué, que estaba haciendo el rebirthing, trabajábamos con la inmortalidad física a través de la respiración y a través del pensamiento creativo. Y en ese momento yo decidí cumplir un año menos cada vez que cumpliera años aquí en España. Una vez, Entonces hay veces que hasta yo me pierdo de cuántos años hace que nací en este mundo, o en esta vida, por ejemplo. hubo un tiempo en el que yo estaba cercano a los practicantes de los pases mágicos de Carlos Castaneda, y una de las cosas que decían los chamanes, es que llega un tiempo en que no hay que decir la edad, ni pronunciarla, ni pensarla, dice, porque las células son muy inteligentes y te escuchan. Sí, Yo si te preguntaba a qué edad viniste a España, es porque para conocerte un poco más y para que la gente te conozca, luego hablaremos de tus proyectos, de tus ideas, pero a nivel personal ahora quiero conocer un poco más la analía persona, la analía humana con todo lo que eso conlleva. ¿Se puede entonces pensar de que hasta los 29 años tienes un recorrido de vida, sin saberlo, sin programarlo conscientemente, vienes y tienes otro desarrollo de vida? Desde la persona que tú eres ahora, cuando echas la vista atrás, ¿cómo ves la Analía que fue hasta los 29 años con la vida que tenía allí? ¿Y cómo es la Analía que está ahora con tu actividad, con tu desarrollo? Y otra pregunta que va aparejada y así la desarrollas tú. La formación que a ti te ha dado esa calidad, esa misión de alma con la que vives en el mundo, ¿ya se estaba gestando en Argentina o una vez que viniste a España la aumentaste, la completaste o a lo mejor inició? mm. Cuéntame. Pues mi misión de vida estuvo presente en mí como una búsqueda desde muy pequeña. Yo recuerdo haberlo verbalizado por primera vez a los 9 años, pero no me sentí escuchada en ese momento. Y entonces seguí buscando, ¿no? Hasta los 18 que encontré justamente, digamos que encontré personas que me pudieron acompañar. Conocí todo lo que fue las terapias integrativas, en ese momento se llamaba la nueva era o la New Age. Entonces mi búsqueda fue desde muy pequeña. Entonces cuando yo decido dar el salto, cruzar el charco, era con esa búsqueda también, ya. De hecho, vine para continuar la formación que estaba haciendo en ese momento como renacedora. Y lo que sí es verdad que sucedió cuando llegué aquí a España es que los horizontes se ampliaron. Cuando estaba en Argentina, dada la historia que se vive allí, sobre todo la historia social, política, había pocas perspectivas. Digamos que yo ya había tomado unas decisiones que ya estaba haciendo un camino de formación terapéutica para ser terapeuta y poder vivir de mi propio trabajo de forma independiente o autónoma, y eso era complicado en ese momento para mí. Sin embargo, cuando reuní todo, cerré mi capítulo en Argentina. De hecho, yo ya estaba viviendo de forma independiente, dejé el piso, dejé toda mi vida y todas mis cosas en cajas y me vine, pero por 6 meses solo. Yo no tenía pensado quedarme en España. Yo solo vine a hacer esa formación y a conocer un poquito España y luego volver. Sí que tenía una búsqueda auténtica, yo estaba buscando un guía, estaba buscando a alguien que me pudiera apoyar a sacar y poner en palabras aquello que yo estaba sintiendo desde muy pequeña. Y fíjate qué cosas, yo sentía que buscaba a una mujer que me pudiera apoyar. De hecho, un poquito antes ya tenía todo organizado, el viaje organizado, el billete comprado, ya estaba todo hecho y me hablaron de una chamana que era chilena. Y yo dije, bueno, no pasa nada, me voy los 6 meses a Europa y cuando vuelvo busco a esa mujer, porque seguramente es la mujer que estoy buscando. Y cuando llegué aquí, se abrió el horizonte, se abrieron perspectivas, se abrieron posibilidades, hice conexiones que me fueron llevando de la mano
Y bueno, finalmente por determinadas circunstancias decidí quedarme, pero no era con la idea inicial con la que vine aquí. Yo vine con la idea de estar 6 meses. Sí que es cierto que en ese momento, por, por consultas que hice, tanto con mi propio ser como otras personas que estaban alrededor, recuerdo una mujer en Madrid, Juana Mari, que ya fue bastante clave en mi decisión, y luego otra mujer que es Rosa Fe, que ella hacía trabajo de vidas pasadas, y ambas coincidían en que yo había empezado un trabajo de crecimiento personal que estaba incipiente, que estaba como pillado por chinchetas, digamos, que si yo me iba, ese proceso se cortaba. Y, y bueno, pues esa fue una de las razones fundamentales por las que finalmente decidí quedarme, y aquí se abrió, sí que es verdad que se abrió el camino, no solamente del crecimiento personal, sino de la posibilidad de vivir de mi propia profesión. Y así fui caminando aquí, ¿no? Me ha sorprendido a nivel personal lo que estabas comentando ahora de esa imagen, de esa figura de una mujer chamana chilena. ¿Al final la llegaste a conocer? ¿Has llegado a contactar con ella? ¿No? ¿Sí? Yo diría que sí. Luego, varios años después, hará como unos 10 años atrás, contacté con Mama Andrea Tecocoli, que es una mujer medicina del Camino Rojo, que ella es chilena, aunque vive ahora mismo en Ecuador. Ujú. Y sí, la conocí aquí, y sí que es cierto que ella en ese momento estaba haciendo trabajo por Chile. No sé si me hablaban de ella, la verdad, nunca lo supe porque nunca supe su nombre. Pero bueno, yo cuando la conocí dije, ah, mira, pensaba volver a América para encontrar a alguien como tú, y al final, como yo no fui, viniste tú para aquí. Te preguntaba porque cuando he leído, preparando un poco esta entrevista, unas notas biográficas que aparecen en una página web que es tuya, Intuir, cuentas, Sí, aparte de la formación que has tenido, que es muy extensa, coaching, hipnosis ericksoniana, rebirthing, cuentas que han habido distintas mujeres que cada uno te ha aportado muchas cosas. Puedes hacer, primero ya el hecho de que hayan sido siempre mujeres, con la cara, con, para mí, a nivel personal, la mujer representa el alma, la dulzura de las cosas, la abertura total. Entonces, que tú especifiques justamente que han sido muchas las mujeres que te han impactado, me ha sorprendido. Pero claro, eso es el recorrido mm, personal de cada uno. O sea, me ha sorprendido. Entonces, ¿podrías hacer una síntesis de lo que cada una te ha aportado sí. y por qué sientes tú que han sido siempre mujeres? Sí, bueno, también hubo hombres, ¿eh? También hubo hombres. Por ejemplo, mi maestro Rebirthing fue un hombre. Quien me impulsó a crear Intuir fue mi coach cuando hice el máster en la Universidad de Salamanca de Coaching e Inteligencia Emocional. Fue un hombre. Mi profesor o maestro de coaching también fue un hombre. O sea, hay hombres, ¿no? Ujú. Pero sí que es cierto que cuando yo escribí mi propia biografía en la web de la que la has visto, que es intuir.es, que es mi web donde explico un poco lo que hago en mi recorrido y lo que voy eh, proponiendo, sí que es cierto que para mí la energía femenina fue fundamental en mi propio desarrollo, en mi propio proceso, porque esa fue mi búsqueda. Yo desde muy pequeña, primero no entendía muy bien qué hacía aquí. O sea, a mí este mundo no lo entendía muy bien. Había cosas que no me cuadraban. Cosas que yo vivía, había algo interno que decía esto, las cosas no son así, tienen que ser distintas. De hecho, Esa fui bastante sensación que es rebelde. común a muchos de estoy aquí, pero no soy de aquí, o lo que encuentro No, no vibra conmigo. Sí, sí, lo conozco, conozco. no. De hecho, hay una frase que yo decía mucho: yo me siento como un sapo de otro pozo, ¿no? Como otro pozo, como se dice aquí en España. Em, Como sentirme fuera de lugar, ¿no?
Entonces siempre con esa sensación interna tan potente, siempre fui en búsqueda de encontrar, vale, si esto a mí no me vale, si esto para mí no es así, ¿cómo si es? Era siempre la pregunta, ¿no? Entonces desde muy jovencita que tenía inquietudes bastante profundas en ese sentido y no tenía mucho en mi entorno donde hablar demasiado, tuve sí una maestra, una monja, pues yo fui a colegio religioso y una monja, la hermana Zulema, siempre me escuchó en esos momentos de adolescencia donde, donde necesitas referentes, ¿no? Y ella me escuchaba. Y de hecho ella fue la primera persona que me dijo, tú vas a crear algo que tiene que ver con la educación, algo que yo dije, no tengo ni idea, no voy a estudiar ni siquiera nada que tenga que ver con ello, no lo sé. Y ahí quedó. Luego, cuando ya más adelante encontré una fundación que en su momento, ahora se llama Fundación Salud, donde allí se atendía sobre todo a personas que están en procesos de enfermedad, que estaban comprometidas su salud. Ana María Maruso es la que lo lleva adelante, para mí fue un referente y que fue la que me enseñó a meditar, la que me enseñó a aquellas cosas que yo sentía existían, ¿no? Que no era algo que yo me estaba inventando. Luego conocí a María José Sánchez, que ella fue la primera española que yo conocí, que ella fue con la que hice mis primeros pasos en el Renacimiento, en el Rebirthing, y yo tenía clarísimo cuando la conocí a ella que yo quería formarme como renacedora y que quería seguir los pasos que ella seguía, sobre todo en el trabajo terapéutico, porque fue la que más me ayudó en mis inicios a reescribir cosas internas mías, ¿no? Me dio claves para poder comprender eso que yo estaba sintiendo y además me dio inspiración para decir, yo me quiero dedicar a esto, yo sí que quiero hacer esto que tú haces. Lamentablemente, cuando empezábamos el curso, ella era española, tenía un centro en Bilbao y, bueno, viajaba frecuentemente a diferentes países dando sus talleres y sus formaciones, pero en ese momento ella entró en un proceso muy fuerte, vino a España y finalmente falleció. Y yo ahí quedé huérfana. Para mí eso fue un shock muy grande porque sentí que el camino que ella tenía trazado se había cortado y yo no sabía cómo restablecerlo. Qué reto, Quizás esa también fue una de las razones por las que vine a Europa, ¿eh? qué menudo reto, ¿eh? Que a veces la vida nos plantea situaciones que nos pueden ayudar a empujar si las superamos y son las que después más fortaleza nos dan. De hecho, esto quizás Sí, a lo mejor mm, te interrumpo, pero luego sigues. Quizás esto enlaza con lo que te quería preguntar. Y, es decir, más o menos estamos en el ecuador de la entrevista y yo la quería dividir en dos partes. Es decir, la primera, conocer a la Analía humana con sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones, su recorrido de vida. Y dentro de esa parte, para conocerte y cerrar ese círculo, te quería preguntar por las dos experiencias que más hayan podido influir en tu vida, tanto que tú la hayas vivido como potenciadora como integradora de sufrimiento fuerte, es decir, como la sístole y la diástole. Luego hablaremos ya en la segunda parte de la entrevista, tus proyectos, tus conocimientos, lo que tú aportas. Entonces, para cerrar ese círculo y sin ánimo de cortar la conversación que estabas llevando de las mujeres que hacías, si haces esta exposición, te lo agradezco y así seguimos en la dinámica. Y gracias de nuevo por estar ahí. Cuenta. sí, pues sí, efectivamente, marcó un hito el haber perdido a María José y el haber perdido sobre todo mi perspectiva profesional, porque hasta entonces yo estaba en la universidad, estaba haciendo mi estudio ortodoxo, como te dicen socialmente que tienes que hacerlo, pero no me daba satisfacción todo aquello. Lo hacía porque soy obediente, hasta cierto punto soy obediente. Y bueno, pero ahí cuando ella ya no volvió, y yo eso fue en verano, en el siguiente, cuando era el inicio del curso, ya no volvió y ya no pude seguir ese camino,
Sí me perdí, fue fuerte para mí esa pérdida. Y encima sin pocas explicaciones, porque solo la conocíamos a ella, no teníamos contacto con su familia, yo no supe qué le había pasado, bueno, eso fue una búsqueda muy grande. Y sí es cierto que fue gran parte, luego de una manera inconsciente fue una búsqueda, ¿no?, que yo hice. Luego, ya habiendo decidido venir, eh, bueno, ahí retomo el rebirthing. Si no fue con María José, pues sí hice la formación de rebirthing, que fue con Ronald Fuchs, con quien me formé. Y de ahí fue con quien yo vine aquí para por repetir esa formación aquí y poder abrirme camino en un viaje que nunca me imaginé que iba a hacer. Y aquí conocí a Rosa Fe Sánchez, que ella es la que trabajé vidas pasadas, y finalmente mamá Andrea Tecocoli, que también es una mujer importante en mi vida. Ahora podría nombrar también a Mariana Doñalova, podría nombrar a, bueno, mujeres que están alrededor mío, acompañándome en una de mis mayores preguntas y que tienen que ver con qué es la energía femenina, porque también fui consciente de que yo, para poder sobrevivir en esta sociedad, había asumido roles más de acción, más de una energía, potenciado mi energía masculina, pero dejaba de lado, sin saber muy bien cómo era mi energía femenina, ni cómo era la tradición femenina en mi familia. Ahí hubo una búsqueda muy auténtica también sobre el poder femenino, sobre los ciclos a los que estamos, eh, bueno, inmersas, en los ciclos en los que estamos inmersas como mujeres a través de nuestro ciclo hormonal y menstrual. Y todo eso para mí era una intriga, porque yo soy bastante autodidáctica en ese sentido. Bueno, sí, tengo las conversaciones normales de la familia, de mi madre, que fue mi primera referente, ¿no?, mis tías, pero yo tenía otras preguntas más profundas en ese sentido y bueno, fueron llegando. Y de ahí que en mi biografía haga un homenaje a todas esas mujeres que me han ido ayudando a comprender sobre eso que para mí es prioritario, y que por otro lado, bueno, a raíz de lo que ellas iban contando y a raíz de lo que yo, mi propia investigación, mi propia introspección me fue diciendo, pues donde voy enfocando mi trabajo, ¿no? Y una de las facetas en las que tengo mucha inquietud y me enfoco es en la mujer, claro. De la misma manera que ha habido mujeres que han dejado huella en ti, yo estoy seguro que tú dejas y vas a dejar huella en mujeres y en hombres. Ahora vamos a entrar en esa segunda parte de la entrevista. Tus proyectos, tus anhelos, en fin, por lo que late tu corazón. He visto que tú estás imbuido, estás de lleno, o has estado, déjeme, en dos proyectos. Uno es Intuir y luego hay otro que es Escuela de Pensamiento, Pensamiento Humano, ahora no recuerdo el nombre. Escuela para ser humano. Proyectos. Cuéntanos, o del que tú quieras hablar, en el que estés involucrada, porque así, gracias a esta entrevista, te pueden conocer y hay personas que pueden Mm, contactar. O sea, pueden sentir mm. esa magia que irradias, y te lo digo que lo siento, o sea, irradias una energía muy limpia, muy bonita, y me imagino que habrá personas que querrán conocerte, saber lo que haces y a lo mejor hacer su camino, y ellas podrán decir, como tú dijiste un día, una mujer me marcó, Analia, que en este caso eres tú. Cuéntanos de tus proyectos. Sí. Bueno, pues yo donde me identifico, digamos, en manera global es en Intuir. Intuir es mi gran proyecto. En vez de poner analiamarful.com, pues mi web es intuir.es, y ahí es donde doy rienda suelta a mis proyectos y donde voy proponiendo eh, el, donde voy proponiendo lo que yo puedo acompañar a las personas a realizar. Y bueno, siempre es desde el coaching,
desde la educación y la conexión con la naturaleza. A raíz de todo ese caminar, digamos que hay dos vías muy, muy definidas en lo que es mi propuesta de acompañamiento dentro del coaching. Por un lado es a las mujeres a través de una herramienta que Mama Andrea Tecocoli ha creado, que se llama Diario Lunar Mi Sangre, y esa herramienta es una poderosa forma de encontrar, que cada mujer encuentre su propio ciclo y lo comprenda y lo viva como un potencial que es. Y retomando el contacto con la Madre Tierra, que en realidad nosotras eso somos, ¿no? Un reflejo de ella. Y toda la sabiduría que podemos tener es a través del contacto con Madre Tierra. Así que retomar ese contacto y apoyar a las mujeres en su empoderamiento desde el verdadero poder, que es el poder natural de la mujer, que es su propia ciclicidad, su propio poder hormonal y todo lo que ello trae, porque es muy intenso, muy inmenso. De hecho, el diario lunar para mí fue una de las herramientas más poderosas que yo hice a través del registro de mi propia autoobservación, el generar muchos cambios y mucho darme cuenta en mi vida, mucha conciencia. Y a raíz de esto me di cuenta también, y bueno, pues a raíz de esa inquietud profunda por quién soy, surge esto de qué somos los seres humanos, ¿no? Y cuál es, cuánto potencial traemos como seres humanos que en el momento social que nos toca vivir no está desarrollado. Yo nací en un tiempo en el que se decía que los niños son una tabla rasa y que había que educarles y llenarles. Ujú. Y que había que decirles cómo son las cosas. Y nada más alejado de mi sentir. Esa es una de las cosas que yo nunca comprendía de este mundo. Para mí, y sobre todo en los tiempos que nos están tocando vivir, en donde el amanecer galáctico está ya sintiéndose de una manera muy concreta y donde los dones del ser humano se están despertando y donde nuestros niños están llegando con esos dones ya instalados. Es decir, si hacemos una metáfora, si pudiéramos comparar el ser humano con un procesador, un ordenador, algo que tenemos muy al alcance de la mano, ¿no? Todos tenemos un ordenador en casa o un PC en casa. Una cosa es tener un PC de hace 3, 4 años y otra muy diferente es tener un Mac de última generación, el último modelo que haya salido. O sea, las posibilidades que tiene, el potencial, todas las cosas que tú puedes hacer con eso. Incluso, hablemos de teléfonos. Un teléfono de hace 10 años atrás, solo podías tocar teclas, llamar y poco más, y algún SMS quizás, ¿no? Pues ahora mismo tienes un microprocesador al alcance de tu mano con unas capacidades infinitas. Pues esos son los niños que están naciendo y yo sentía que estamos un poco desactualizados, no estamos preparados para recibirles. Hay mucho que despertar, hay mucho que reconocer sobre el ser humano y de ahí nace Escuela para Ser Humano, que tomó la forma de un evento virtual de 5 días en donde recorrimos cada una de las estaciones, que son 5 y no 4, a través de cada uno de los cuerpos, que mi propuesta es que pongamos conciencia en los 5 cuerpos básicos y bueno, a raíz de ahí, profesionales de muchísimas disciplinas, durante 5 días hemos hablado, recorrido las estaciones como una propuesta de toma contacto con la naturaleza, sé consciente de lo que está pasando, que la naturaleza algo dice en el lugar donde vivas, obsérvala, conecta con ella y a través de esa conexión de la afuera por esta propiedad hermética, este principio hermético de lo que es afuera es adentro, podrás realmente darte cuenta de cuál es el potencial que tú tienes. Y a partir de ahí, que un verdadero ser humano pueda aflorar, porque lo que estoy totalmente convencida es que en este momento urge que cada ser humano sea soberano de sí mismo y que ponga al servicio del colectivo todo su potencial. De hecho, recientemente leía, mientras estamos grabando este mensaje, o sea, esta entrevista, son los tiempos todavía de la pandemia, o de la pandemia, o de la farsa pandemia. Y leía que justamente
la situación en la que estamos, uno de los orígenes es nuestra falta de conexión con la naturaleza, entendida como entorno, nuestro alejamiento, pero sobre todo también nuestra conexión con nuestra real naturaleza interior. De hecho, puedo entender incluso que tu propuesta tenga que ver con tu propio camino. Es decir, tú viniste de tu país de origen a un país que te ha adoptado y en el que tú lo has adoptado también a él, y esa ha representado para ti el nacimiento de esa nueva mujer que eres ahora, que tiene la reminiscencia del pasado, pero que siempre es actual y renovado. Si tuvieses que decir un mensaje dentro de tu experiencia, tu conocimiento, tu propuesta a las personas que están escuchándote, ¿qué les dirías en este tiempo o a nivel personal, no ya solo para afrontar las situaciones más o menos fáciles o menos fáciles que vivimos, sino a nivel personal? ¿Qué les dirías? Ay, tantas cosas hay en este Sí, momento para transmitir. Sí, la asertividad es, uf, esto se nota que no estaba preparado. A bote pronto, yo siento que necesitamos al ser humano con todo su potencial. Esto que es el espíritu de Escuela para Ser Humano, para mí es lo más urgente. Te necesitamos completo. Yo veo al ser humano, o sea, a ti que estás ahí escuchando hoy y que has llegado hasta casi el final de este encuentro, te diría que yo como coach holística te veo como un ser creativo, completo y lleno de recursos. Sea lo que sea que hagas, que salga de esa coherencia interna en donde tu corazón late, tu mente se alinea con ese corazón y esa acción que hagas está en resonancia con ello. También invitaría a las personas que nos están escuchando a que abran su corazón, que abran su mente y abran su percepción, porque la naturaleza humana, trabajamos con los 5 cuerpos básicos porque para mí la naturaleza humana va mucho más allá del límite que marca esta piel. Y eso abarca la magia, abarca seres extraordinarios, abarca una inteligencia que, que es mucho más grande que este pensamiento humano en el que creemos que existimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablabas de la conexión con la naturaleza, para mí es básica. Esta sociedad en la que vivimos, la mayor enfermedad que está viviendo es la desconexión de sí misma y la desconexión de su entorno. Entonces, te invito a que hagas paseos por el parque, te abraces a un árbol, tengas plantitas en tu casa y que simplemente hagas observación silenciosa, que hagas una respiración consciente diariamente, que tengas un pequeño ejercicio de parar, cuida tu cuerpo y para tu mente, para que esa supramente, para que esa mente superior que tú también eres, porque no es algo que esté fuera de ti, sino que también eres tú, pueda aflorar. Porque mucha de la información que seamos capaces de recibir llega cuando estamos en silencio. Y, y, una, y una cosa que yo diría, más allá de lo que ahora está en el tapete, ¿no? Que es cuida tu sistema inmunológico, cuida tu cuerpo, haz ejercicio, bebe agua sana y viva, come alimento natural que esté también sano y vivo y haz ratitos de silencio, aunque sean pequeños. Y procura que tu día sea lo más placentero posible. Haz los cambios que necesites hacer en tu vida para que de verdad puedas tener una frecuencia alta. La frecuencia alta está cuando estás alegre, cuando estás enamorado, cuando estás feliz, cuando estás... Cambia lo que tengas que cambiar en tu vida para que esa frecuencia sea así de alta. Y entonces te invito a que llegues al descanso nocturno un poquito más descansado, que no caigas rendido en la cama, para que puedas soñar.
porque una de las revelaciones que llegaron en algún momento de todo mi camino en la montaña, cuando estuve haciendo mi búsqueda de visión o en mis retiros, fue la certeza de que en el sueño es donde realmente creamos nuestra existencia. Se habla mucho ahora del viaje astral o de los sueños lúcidos. Aunque no sea lúcido, aunque no consigas hacer un viaje astral, pero sí te acuestes por la noche con un pensamiento claro, es decir, pido la respuesta de tal cosa o pido las claves para este cambio o quiero conseguir tal cosa y llegas un poquitito menos cansado porque te has hecho tus 3 relajaciones de 10 minutos durante el día, eh, eso es una gran clave para que tu vida empiece a cambiar. Como seguramente, gracias por lo que has dicho, porque lo asumo a nivel personal y también gracias en nombre de todas las personas que pueden escuchar y que escuchan esta entrevista. Ya para concluir, como tu propuesta es un poco desde el aspecto coaching, terapéutico, si hay alguien que quiera contactarte para profundizar, para que tú seas esa mujer que deje una huella o les ayude, ¿cómo pueden hacer para contactarte? Se ha cortado el micrófono. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Ah, sí. Ahora, que digo que pues a través de mi web, un correo electrónico info@intuir.es o en las redes sociales también con mi nombre, Analía Marful. Me pueden encontrar en Facebook o en Instagram y a partir de ahí hay muchas cosas muy bonitas que se pueden hacer de manera liviana, de manera divertida, de manera fácil, donde con prácticas sencillas, en este momento que el cambio está a flor de piel, puede suceder de una manera fácil. Solo hace falta un poquito de práctica. Y desde luego, si necesitas acompañamiento, si necesitas ayuda, yo invito a todos los que nos escuchan a que la pidan. Perfecto. Oye, Analía, pues muchas gracias por ser un ser humano consciente, en busca de conciencia, de estar aquí, por lo que haces, por todo lo que sientes y por todo lo que has vivido. Un saludo y un agradecimiento. Hasta pronto y buen camino. Muchas gracias, Marcos. Gracias y que esta divina humanidad por fin pueda ver la luz. Que así sea. Gracias. Chao. Chao, chao, chao.